9:31 de la mañana, ya estamos de vuelta en Clave Morse de día jueves. Dieguín, te lo comenté antes, hoy día la prensa local trae un tema muy interesante que no tengo todavía la respuesta porque esto hay que conversarlo con un experto de todas maneras. Tú, no sé si te acuerdas, pero el 1 de enero Lo tengo presentísimo, dale. El 1 de enero del año pasado entró en vigencia una ley que aplica cobro de IVA a los servicios. Todas las personas que prestaran servicio. Por ejemplo, yo me vi afectada, no en el mal sentido de la palabra. Yo era una persona que antes era exenta de IVA y yo presto servicios de asesorías comunicacionales, qué sé yo, y ahora pasé a ser del grupo que es afecto a IVA. Pero estamos en el mismo bote. ¿Tú también? Obvio, IDEMAX es una empresa de servicios profesionales que mucho de lo que hacíamos es exento de IVA y de un día para otro fue afecto a IVA. Ya, bueno, tú caché que la idea de en el fondo incluirnos a todos los prestadores de servicio para pagar IVA era financiar el aumento de la pensión garantizada universal, la PGU, lo que se está debatiendo hoy por hoy. Y en algún momento, bueno, obviamente todo el mundo empezó a patalear, que no sé qué, que esto nos va a afectar a los chicos, porque por lo general son sociedades chiquitas, éramos los pymes, sobre todo. Y en algún momento el Servicio de Impuestos Internos ahí abrió una ventana para que se pudiesen crear sociedades y eximir del pago de IVA si es que tú cumplías un lote de requisitos. El tema, y eso es lo que trae hoy día Pulso con la tercera, es que esto permitió la creación de más de 15.000 sociedades que ya lograron eximirse del pago del IVA. Yo no sé si esto es bueno, si esto es malo, si esto está dentro del marco pero sí lo encuentro llamativo, porque son muchas sociedades. ¿Tú hiciste una sociedad para eximirte? Perdona la pregunta directa. No, y creo que hay un fundamento anterior. Efectivamente, había una búsqueda de un mecanismo para financiar la PGU, ¿cierto? Que hemos estado hablando últimamente. Pero también había un fundamento más filosófico de esto, que es en que tú eres también una parte de la cadena del valor agregado final de lo que uno podría llamar un producto ampliado a donde vamos con los servicios. Entonces, a mí me parece totalmente correcto que los servicios cobren IVA. Y a mí me pasaba que yo era un comprador de IVA en algunos insumos para trabajar, pero no podía, ¿cierto? Pero no me pagaban IVA. Entonces tenía un desbalance en mis obligaciones de pagos de IVA y créditos de IVA. Pero filosóficamente me parece correcto, y lo que siempre pasa es que echa la regla, echa la trampa, porque el IVA, hay que decirlo con todas sus letras, es un impuesto. Sí, po. Y cuando uno y las personas, y voy a hablar de los chilenos, y esto debe pasar en todo el mundo en todo caso, pero bueno, estamos hablando para Chile. Cuando a ti te dicen impuesto, ¿cuál es tu primera reacción? Yo no, pero sí lo veo en los chilenos. ¿Cómo puedo evadir? ¿Cómo puedo pagar lo menos posible? Y ojalá no pagar. Claro. Y por lo tanto... Esa es la cultura, el bache cultural que tenemos. Por eso no somos Suecia, que en el fondo pagan 60% de impuestos con gusto. Claro. Pero lo hacen todos, ese es el tema. Bueno, haciendo doble clic aquí, se debían cumplir los siguientes requisitos. Estar conformados solo por personas naturales, o sea, accionistas no pueden ser de sociedades de inversión. Claro. Y los socios además tienen que desarrollar exclusivamente servicios profesionales y no ejercer actividades como el comercio. Estoy dándome cuenta que yo caigo en ese grupo, fíjate tú. Sí. Pero si hasta ahora no te ha sido una molestia. No, para nada, porque al final... Entonces, a eso voy, no es necesidad de quizás tratar de generar o eximirte de esa obligación frente a los servicios que tú prestas. De hecho, está muy conectado
¿cierto? Con lo que vamos a hablar ahora. Con lo que vamos a hablar en otro ámbito. Quizás podemos preguntar. En otra escala, porque vamos a pasar a hablar y está con nosotros Michel Alejandro Aguilera, director legítimo y controversias en Caballo Abogados Tributarios, para hablar acerca, ¿cierto?, de la famosa elusión y evasión de impuestos, que sería súper bueno, Michel, partir, te damos la bienvenida, diferenciando qué es la elusión y la evasión, y esto uno lo escucha siempre en el marco de los grandes conglomerados empresariales que hacen cierta ingeniería tributaria para eludir y o evadir. Bienvenido. Muchas gracias, Diego. Javiera, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Es muy buena tu pregunta, porque esto siempre se suele confundir y muchas veces se habla de evasión y de elusión como si fueran lo mismo. En el caso de la evasión, estamos en presencia ya de una situación delictual. Básicamente, en ese caso, ya se generó el hecho grabado, ya se generó el hecho que te obliga a pagar el impuesto. Hay un impuesto que pagar. Exactamente. Ya se generó el hecho que genera el impuesto. Y yo, mediante alguna maniobra artificiosa, no pago el impuesto, evito el pago del impuesto. En cambio, en la ilusión, yo evito que se genere este hecho grabado, este hecho generador de la obligación de pagar el impuesto. ¿Y esto cómo lo puedo hacer? Mediante un fraude a la ley. ¿Esto qué significa? Hago distintas maniobras artificiosas en grupos empresariales, por ejemplo, o en sociedades. Vendo sociedades, creo nuevas sociedades, divido sociedades y hago una serie de transacciones con el único objeto de disminuir la carga tributaria y pagar un menor impuesto. O también mediante la simulación. ¿Qué significa esto? Que simulo operaciones que no son reales. Por ejemplo, lo que realmente yo quiero hacer o estoy haciendo es una donación, una transacción a título gratuito, pero lo simulo como si fuera una compraventa o como si fuera otro tipo de operación. Y a través de estos mecanismos, entonces, yo disminuyo la carga tributaria que tengo que pagar. Entonces, esa es la gran diferencia. En un caso, se generó el hecho grabado y yo evito pagar el impuesto, ¿cierto? Y en el otro, en la ilusión, a través de maniobras artificiosas, simulación o fraude a la ley, yo disminuyo mi carga tributaria o derechamente evito el pago del impuesto igualmente en dicho caso. Esa es la principal diferencia que hay que tener en cuenta. Ahí una pregunta, Michel, más como filosófica, sociológica. Lo estábamos conversando con Diego un poquito antes de que te sumaras al programa. ¿Por qué los chilenos tenemos una relación tan mala de antaño con el pago de impuestos? ¿Por qué cuando estamos lidiando con el tema de tributario, por qué nuestra primera reacción es siempre tratar de pagar mal o no pagar, que es el mejor de los escenarios? Sí, mira, es una buena pregunta y yo creo que se da mucho en países en desarrollo. Más que en países desarrollados donde evidentemente el cumplimiento tributario por reglas generales es altísimo. O sea, en general en países desarrollados toda la gente paga su impuesto también porque siente probablemente una contraprestación por parte del Estado que adecuada al pago de impuestos. En el caso chileno, yo creo que también es porque falta un poco de dar a conocer la importancia en el pago del impuesto. También muchas veces muchas personas piensan que no pagan impuestos. Por ejemplo, los trabajadores muchas veces que realmente que tienen contrato de trabajo, por ejemplo, no ven un pago de un impuesto porque ellos no declaran el impuesto anualmente, porque eso lo retiene el empleador. Entonces al final uno no sabe que está pagando el impuesto, pero sí está pagando impuestos. Entonces por eso cuando se da la ocasión que tengo que declarar y pagar y ver que estoy pagando un impuesto, ahí es donde digo, mejor, ¿cómo puedo no pagarlo? ¿Cómo puedo pagar menos? ¿Por qué estoy pagando esto? Ese es un temazo, paréntesis. Hace un tiempo atrás nosotros hicimos una propuesta de IMAX, ¿cierto? Hacia política pública, decir, oye, ¿saben qué? Tenemos que dejar de hablar de sueldos líquidos y hay que hablar de sueldos brutos más los impuestos. Y ojalá que la plata te llegue toda a tu cuenta corriente, pero automáticamente después de, no sé,
2 minutos, se te hagan los descuentos, pero que tú viste que en verdad tu sueldo tiene todo esto, ¿cierto? Para la FP, todo esto para la ISAPRE, tiene todo esto para los impuestos, y que tú empiezas a sentir tu cotización o tu pago de impuestos, porque si no, es todo invisible y uno cree que no paga. Te tengo una pregunta, querido Michel. Cuando uno, ¿cierto? El SI reordena el área de fiscalización para aumentar el control del grupo económico grande, de los casos elusivos, ¿cuánto es la cifra? ¿Cuánto se está perdiendo potencialmente en recaudación en materia de evasión y elusión de los grandes grupos económicos? Y esto no es para hacer una cacería de brujas a los grandes grupos económicos, sino para entender la magnitud, ¿cierto?, del fenómeno. Bueno, en cuanto a tu pregunta, esto está en boga actualmente, puesto que hace menos de un mes el Servicio de Impuestos Internos emitió un informe donde hizo un análisis de la brecha de cumplimiento que existiría en materia de impuestos. Y en dicho informe se determinó que alrededor del 51% habría un porcentaje de incumplimiento tributario en las empresas, en impuestos de primera categoría, de un 51%. Claro. 51%. Y eso como en plata, ¿cuánto podría ser? No, son varios puntos del PIB lo que estamos hablando. Sin embargo, hago la aclaración inmediatamente que la cifra y el porcentaje que se dio en dicho informe está bastante discutido y desde... Ya, pero si la cifra fuese un 30, igual sería muy alto. Claro, no, claro, eso es evidente. Y ahí está la vieja pugna de decir, oye, las reformas tributarias debiesen apuntar a ¿qué? ¿A subir la tasa impositiva, que fomenta más la ilusión y la evasión? ¿O debiesen dejar la tasa impositiva, incluso bajarla, pero ir a corregir los mecanismos, ¿cierto?, de ilusión y evasión? Me imagino que esa es la discusión dura ahí a nivel de política pública y reforma tributaria. Sí, exactamente. También aquí hay un punto importante, es la complejidad del sistema. Y una cuestión que en el mismo informe sobre las cifras de ilusión que realizó el Servicio de Impuestos Internos, ellos dan cuenta de que una de las razones de esta brecha podría estar dada por la complejidad del sistema tributario chileno. Hoy en día, en virtud de las distintas reformas que se han hecho, el sistema tributario es muy complejo, tiene muchas exenciones, hay distintas formas de tributación, distintos regímenes. Entonces, al final, la forma de determinar impuestos es sumamente complejo hoy en día ¿Y no deberíamos partir por ahí? ¿No deberíamos partir por ordenar ese gallinero? Sí, pero por eso viene, Javi. Nosotros teníamos un sistema relativamente simple, que era el sistema integrado, ¿cierto? Sí. Y por lo tanto, donde habían créditos directos desde el pago de impuestos de la empresa hacia las personas, ¿cierto? O sea, pagaban primero la primera de categoría de la empresa y eso se te calculaba un crédito para tu global complementario personal. Y luego venimos en esta frenesí, habían obviamente que distorsión, estaba el tema del FUT, habían varias cosas metidas, ¿cierto? Y que no, esto hay que desintegrarlo. Y empezamos en esto de desintegrarlo, semi-integrado. Yo no tengo, te podía coger a un régimen o a otro, yo me perdí. Yo no tengo idea en qué régimen está de más. No lo sé. No, sí, eso es una realidad. Lo que pasaba es que el sistema anterior, ante la reforma del 2014, tal como decía Diego, era un sistema integrado. En el 2014 se intentó hacer un nuevo sistema, que fue un sistema atribuido, donde todo lo que ganaba la empresa se entendía retirado, independiente si efectivamente lo retirabas o no, se entendía retirado por los socios, para que pagaran inmediatamente sus impuestos. Inmediatamente los impuestos, claro. Eso a los 2 años ya en plena discusión del proyecto, eso ya se fue modificando y se atenuó, ¿cierto? Se dejaron 2 regímenes, un atribuido y un integrado. Finalmente, con la sucesiva reforma, quedó en un régimen semi-integrado, donde el impuesto que paga la empresa lo puede utilizar como crédito, pero en un porcentaje solamente, contra el impuesto final, el impuesto global complementario. Entonces, estas reformas fueron cambiando y hemos tenido varias reformas y varios cambios en el sistema en los últimos 5 o 6 años que han impedido que hasta los propios funcionarios del Servicio de Impuestos Internos muchas veces sepan cómo tratar determinados temas. Y eso es una realidad. Muchas veces, entre tanto cambio, le pasa la cuenta a los mismos funcionarios que
si estamos cambiando las leyes, la forma de tributación, cada 2 años se vuelve sumamente complejo la determinación correcta de cómo realizar la declaración o de qué gastos puedo usar o qué créditos puedo usar. Entonces, yo creo que es un punto importante lo que decía Javiera de la importancia de simplificar el sistema tributario también, porque eso hace más fácil el cumplimiento y se generan menos estas discusiones de qué es lo que tengo que hacer. Al final de cuentas, si el sistema tributario es simple, podemos determinar fácilmente cuál es el impuesto que tengo que pagar y si hay un incumplimiento o no al respecto. No me deja llamar la atención que nunca había escuchado esta arista. En el fondo, esta conversación no la veo presente en las autoridades correspondientes, en este caso el Ministerio de Hacienda. Otra cosa que creo que vale la pena mencionarlo, este reordenamiento que está haciendo el Servicio de Impuestos Internos para fiscalizar de mejor manera a los grandes grupos económicos, tiene un foco en el exterior. Hablemos de eso un poco. Sí, efectivamente se crea un nuevo departamento, un nuevo grupo especializado en revisar estas operaciones donde se involucran distintas jurisdicciones. Esto tiene mucho que ver con la posibilidad de que grandes grupos empresariales o grupos familiares incluso puedan cambiar su domicilio y retirar desde Chile su activo con el objeto de tributar en otros países. Que fue el boom el año pasado, digamos. Sí, eso lo hizo Cencosud y lo hizo BlaBla, y ¿cierto? Pero la pregunta es eso, no quiero ponerlo en caso de delito, porque no es un delito, pero ¿es eso per se una mala práctica? No, la verdad que no es un delito como tal, no. O sea, si yo quiero cambiar el domicilio tributario fiscal de mi empresa, porque sabéis que me choreé con Chile, bueno, me choreé con Chile, po. Entonces, ¿qué es lo que está buscando, cierto, este foco que dice Javiera, desde el SI, de ver estas transacciones o estas prácticas que están ocurriendo, cierto, con empresas que están haciendo transacciones al exterior? Sí. Lo que pasa es que muchas veces para realizar esta salida de los activos y de patrimonio fuera del país, pueden realizarse distintas maniobras para evitar algún pago de impuestos en Chile, que se genera muchas veces cuando hace este tipo de transacciones. Porque normalmente estas transacciones van a ser entre personas relacionadas, o sea, va a actuar una sociedad chilena que era la dueña de los activos, se va a crear una sociedad en alguna otra jurisdicción y de alguna manera se van a hacer los distintos traspasos patrimoniales, los cuales podrían estar sujetos a impuestos en Chile. Y muchas veces se pueden hacer maniobras con el objeto de evitar o reducir la carga tributaria que corresponde. O sea, el espíritu, perfecto, el espíritu no es frenar que alguien quiera tomar una decisión de poner cierto su domicilio tributario en el exterior, sino que si lo decide hacer, en el momento de hacerlo, que cumpla con el pago de todos los tributos que corresponden en ese movimiento. Ese es el espíritu. Exactamente. Michel, estuvimos conversando, pasando a otro tema en los minutos que nos quedan, estuvimos conversando antes de que te unieras sobre el tema del IVA a los servicios también, que fue un temón el año pasado, porque todas las sociedades que no pagábamos servicios, o sea, IVA, tuvimos que empezar a hacerlo. Y hoy día la prensa trae que ya hay más de 15.000 casos. Se abrió una ventana para que uno pudiera eximirse del pago de IVA y ya hay 15.000 empresas o sociedades o lo que sea que han logrado acogerse a no sé si es un beneficio, pero a esta exención. Al final, yo creo que, lo que le decía a Diego, yo no sé si esto es bueno, si esto es malo, pero si uno abre una ventana, después tiene que asumir el costo. No, claro. Fue bien discutido este cambio que se hizo porque generó costos de transacción para los contribuyentes de tener que modificar sus estructuras sociales para estar acogidos. Esto es lo que antiguamente los servicios profesionales, por ejemplo, que se prestan a través de una sociedad, no estaban afectos a IVA. Ahora lo que se hizo, todos los servicios por regla general van a estar afectos a IVA, salvo que tú te constituyas como una sociedad de profesionales, básicamente.
Si tú tenías una sociedad, ahora esta sociedad tiene que tener las características de una sociedad de profesionales. ¿Y qué significa esto? Que básicamente tienes que cumplir ciertos requisitos, tiene que ser una sociedad de responsabilidad limitada, no puede ser una sociedad por acciones. Entonces pasaba muchas veces que antiguamente una sociedad por acciones estaba constituido solo por socios que prestaban servicios, por ejemplo, de contabilidad, digamos, y estaban exentos de IVA. Ahora también podrían estarlo, pero tienen que estar constituidos como sociedades profesionales e inscribirse en el registro, en el registro que tiene el Servicio de Impuesto Interno. Pero además, por la interpretación que hizo el Servicio de Impuesto Interno de la norma, dijo, mira, si tú haces esto, la sociedad tiene que ser una sociedad de personas, tiene que ser una sociedad, por ejemplo, de responsabilidad limitada. Entonces, ¿qué significó? Que todos tuvieron que transformar sus sociedades por acciones a sociedades de personas para seguir prestando los servicios ahora exentos. Pero realmente no hubo ningún cambio en la forma de prestar los servicios y nada más. Solo tuve que gastar en transformar mi sociedad en una sociedad de personas. Entonces, pero esto al final, complejizó el sistema. Claro, qué tontera, al final todo es súper interpretativo. No, claro. Aquí los únicos favorecidos, ¿cierto? No, lo digo con cariño, pero se transforma, ¿cierto? Porque al final lo único que entienden el sistema para cualquier lado son los abogados tributaristas. Y algunos contables que te ayudan, pero qué difícil como persona natural o persona natural o como socio o dueño de una empresa realmente tener una línea clara de qué significa, ¿cierto?, los impuestos que uno debiese querer pagar con gusto. Exactamente, no, exactamente. Y aquí se puso, con este tema del IVA, un tema muy importante porque puedo tener una sociedad por acciones que preste servicios profesionales Yo soy esa, por ejemplo. De asesoría, por ejemplo. Listo. Tal cual. Tengo otra sociedad que es de responsabilidad limitada, que presta los mismos servicios y que se inscribió en el registro. Una paga IVA, la otra no. Y hacen exactamente lo mismo. Entonces, el cambio al final no tiene sentido que pueda suceder esto, que básicamente por tu estructura, como estás constituido, tengas que pagar IVA y en el otro caso no. Al final el servicio que estás prestando es el mismo. ¿Quién es culpable de este enredo? ¿A quién apuntamos con el dedo? ¿Al servicio? ¿A quién? No, esto fue una modificación legal. Lo que se quiso hacer, quizás de una forma más simple, siempre ha existido discusión. ¿Qué servicio están afectos? ¿Qué servicio no están afectos? ¿Están exentos? Siempre estuvo esa discusión, porque la norma que establecía la calidad de los servicios para estar afecto a IVA hacía una remisión a la ley de la renta y no era tan clara. Y eso generó muchas discusiones interpretativas. Entonces, básicamente, lo que se quiso hacer aquí es decir, bueno, todos los servicios están afectos. Y se hizo una exención, que es en el caso de la sociedad de profesionales. Pero lo que pasa es que esta exención no es una exención como tal, no es minoritario. Son muchos. Claro, afectó a una gran masa. Exactamente, entonces, el otro día leía que eran más de 15.000 empresas que se acogieron como sociedades profesionales. Sí, pues eso es lo que sale hoy día. Sí. Y eso es una cuestión que como digo, no significó ningún cambio en la forma de prestar los servicios ni nada, sino que meramente inscribirse en un registro del servicio y adaptar tu estructura jurídica a través de la cual prestas tu servicio. Entonces, les juro que me pregunto, los empresarios y los emprendedores y todo, ¿cuánto tiempo se invertirá en estar buscando fórmulas y estar analizando cómo podemos rebajar nuestras cargas tributarias? sí, no, eso es efectivo. Es parte de la pega. Es parte de la pega. Sí. Y eso es lo que pasa con muchos emprendedores que intentan saber cómo tributar. Muchas veces no sabes cómo hacerlo y no sé, si tú buscas la información, si no te asesoras correctamente, es muy difícil encontrar la respuesta. Y esto va por el mismo lado de la complejidad del sistema tributario. Michel Aguilera, director de litigios y controversias, divertido el nombre del departamento, en Cabello Abogados Tributarios, director de controversias, me encantó. Michel, muchas gracias por venir a conversar con nosotros hoy día a Clave Morse. No, muchas gracias por la invitación, Javiera, Diego, cuídense, que estén bien. Chao. Gracias. Bueno, se nos fue el tiempo, director de controversias, Diego Uribe.
Así es, yo te quería dejar como de estar atento y pendiente. Ya mañana cerramos la semana, pero hay dos temas que yo creo que están ahí nadando en aguas tibias que van a empezar a bullir. El primero, ya lo sabemos, lo venimos motoreando, es la aplicación del fallo de la ISAPRE. Como que, oye, hay como un tenso silencio en este minuto, ¿cierto? Pero sabemos que estamos en el marco del tiempo que debiese aplicarse el primer fallo, que es sobre las primas GES. Así que atento a eso. Y otra cosa, que esto sí que viene subterfugiado hace un ratito, Javi. Tenemos una bombita de tiempo respecto a las tarifas eléctricas. Sí, pero ya se ingresó el proyecto que busca estabilizarla. Sí, pero están todo el mundo, de todos lados salieron a criticar que es un pésimo proyecto, así que le tiraron mucho tomate al ministro Diego Pardow. Pero esto es un tema que se viene pateando prepandemia, que en Piñera 2, ¿cierto? Se hizo una disposición de congelamiento de las tarifas, sabiendo, ¿cierto?, que en algún minuto había que hacer la corrección. Y estamos hablando de una corrección que puede llegar al 80-88% de un alza de precio de la tarifa. Entonces es algo que te golpea en forma muy dura y el consumo de energía y eléctrico no es menor en la canasta familiar, y hoy día están viendo cómo la arreglan y no se ve muy claro eso. Oye, en todo caso, ¿cuándo no se ha criticado cuando se presenta un proyecto de ley? Si para eso está la oposición y el oficialismo, para pisarse la cola y retarse, matarse entre unos y otros. Ya, bueno. Sigue Aldea Global. Nosotros nos vemos mañana. Cuídense. Muchas gracias por la sintonía. Chao, chao. Chao, chao. La Marketplace empieza hoy a vender en marketplaces globales a través de nuestra tecnología. IDMAX, impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Presentaron Clave Morse. Esto fue Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Quédate en sintonía de La Clave. Ya llega Aldea Global con Francisca Huerta y Rodrigo Hurtado. 92.9. La Clave me escucha.